Buenos días a todas y todos. En nombre de la Subsecretaría de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral les doy a todos la más cordial bienvenida. Soy Manuel Cañompino, director nacional del Instituto de Seguridad Laboral y vamos a conversar hoy día acerca de un tema muy interesante. ¿Cómo enfrentar el teletrabajo en los tiempos del COVID-19? La verdad es que esta pandemia nos ha obligado a aprender repentinamente una nueva modalidad de trabajo. Afortunadamente la tecnología ha jugado a nuestro favor. Dicen por ahí que las crisis generan oportunidades. Efectivamente, ayer el Instituto de Seguridad Laboral lanzó la sucursal virtual, la cual permite que los más de 1,5 millones de trabajadores que tenemos adheridos y los 800.000 empleadores puedan conectarse desde cualquier lugar del país y ser atendidos con las mismas facilidades y bondades que entrega una atención presencial. Tenemos un muy buen panel, integrado por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, por Carolina Pereira, la jefa del Departamento de Clientes y Entorno del Instituto de Seguridad Laboral, Pedro Contador, el jefe de Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, y Luis Reyes, el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del Instituto de Seguridad Laboral. Para comenzar, voy a dejar al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, para que nos entregue unas palabras iniciales. Bienvenido, subsecretario. Hola, buenos días, bienvenido a todos quienes están conectados hoy con nosotros en esta fría mañana, a lo menos en Santiago. Quiero partir por saludar afectuosamente a don Manuel Cañón, director del director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, y a quienes nos van a ayudar hoy día como expertos. Partamos por las damas, a doña Carolina Pereira, a don Luis Reyes y a don Pedro Contador. Bienvenidos todos y gracias por estar hoy acompañándonos en este tan importante tema del cual vamos a conversar. Como todos ya saben, la emergencia sanitaria por el coronavirus, cuyo primer caso en nuestro país se confirmó a comienzos del mes de marzo de este año, nos tiene hoy a todos nosotros siguiendo las medidas que el gobierno del presidente Sebastián Piñera nos ha dado para evitar la propagación del virus. Y entre ellas se encuentra el distanciamiento social que para los trabajadores y trabajadoras nos tiene a varios de ellos cumpliendo su jornada laboral por la modalidad de teletrabajo. Y es en ese contexto, y con la misión de dar a conocer un tema muy importante para nosotros como Subsecretaría de Previsión Social, es que en Seguridad y Salud del Trabajo queremos poder responder a la pregunta a la cual nos invita el día de hoy. La pregunta es: ¿cómo enfrentar un teletrabajo seguro en medio del COVID-19? Donde vamos a andar en temas muy relevantes en el contexto que hoy vivimos. La salud mental y las herramientas de autocuidado que se pueden entregar a los trabajadores, los riesgos psicosociales que surgen tanto en los hogares como en los espacios laborales, y cómo implementar, en síntesis, un teletrabajo seguro. Una de nuestras metas como institución es la prevención de riesgos laborales, y para lograr este fin es necesario el esfuerzo compartido entre trabajadores, empleadores y nosotros como gobierno, para evitar accidentes o enfermedades a causa del trabajo. En ese sentido, instalar una cultura preventiva, y sobre todo en el contexto en que hoy atravesamos, para nosotros es sumamente neutro. Habilitar la modalidad de teletrabajo, sin duda, implica un cambio en la rutina diaria de los trabajadores. No solo en la configuración de los espacios dentro de cada uno de los hogares, sino que claramente también con lo que son las dinámicas de equipo, la forma como nos comunicamos, y para cumplir efectivamente con los resultados y metas definidas. En este sentido, que gestionar el teletrabajo procurando establecer espacios físicos apropiados, horarios definidos, mitigar riesgos psicosociales, planificar actividades, aprovechar las herramientas tecnológicas y todos los demás aspectos que tenemos que considerar con esta nueva modalidad, y eso generando hábitos saludables en nuestros propios hogares, es los temas en los cuales nuestro panel de expertos nos van a ayudar a profundizar el día de hoy, ya que todo esto tenemos que aprender a lidiar con esta nueva herramienta que es el teletrabajo y en este nuevo contexto en el cual hemos tenido que rápidamente irla implementando. Así que les quiero agradecer una vez más por estarnos acompañando el día de hoy y agradecer también la invitación al director y a los expertos que nos están acompañando, y aprovechar también de señalar que tanto el Ministerio del Trabajo como el Instituto de Seguridad Laboral tienen en sus respectivas páginas web diversas respuestas a consultas y a inquietudes que pueden tener los trabajadores y trabajadoras que están hoy teletrabajando. Entonces también los invito a que, aparte de lo que vamos a escuchar el día de hoy, puedan también dirigirse a la página del Ministerio o del Instituto de Seguridad Laboral, porque también hay importante información respecto de esta materia. Así que
Director, muchas gracias por la invitación y vamos a tener una muy provechosa jornada, no tengo duda de eso. Así será, subsecretario. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, efectivamente nos hemos visto obligados de un momento a otro a asumir una modalidad de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados. Y eso ha traído evidentemente beneficios, pero también ha traído problemas. El hecho de cambiar de espacio físico, el hecho de estar en la casa, con las ventajas y las desventajas de estar en la casa, eso en definitiva, si es que no sabemos hacerlo bien, nos puede traer complicaciones. Ustedes pueden efectuar sus preguntas. Abajo en la pantalla van a encontrar un icono que dice chats, ¿ya? Y pueden hacer sus comentarios y hacer sus preguntas a los ponentes. Asimismo, los invito a que posterior a esta webinar puedan, por favor, ingresar a nuestro sitio web www.isl.gov.cl y aprender acerca de todo lo que el Instituto de Seguridad Laboral entrega como información acerca de cómo enfrentar el COVID-19. Voy a dejar a continuación a Luis Reyes. Luis Reyes es ingeniero en prevención de riesgo, máster en prevención de riesgos laborales y especialista en salud ocupacional, higiene industrial y programas de vigilancia. Luis tiene una vasta experiencia en todo lo relacionado al trabajo en terreno y hoy es el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del Instituto de Seguridad Laboral, ISL. Le doy la palabra entonces a Luis, quien nos expondrá sobre los principales ámbitos que se necesitan para la correcta implementación de un teletrabajo seguro y los riesgos psicosociales asociados a esta modalidad. Bienvenido, Luis. Director, muy buenos días. Buenos días también al señor Pedro Pizarro, a don Pedro Contador, a Carolina. Yo estaba leyendo un estudio que salió publicado hoy día en la prensa y tenía relación justamente con la percepción de los trabajadores que están hoy día frente a esta situación de teletrabajo. Y efectivamente, uno de los aspectos destacables es que se rescata de esta encuesta es que el 88% efectivamente dice que se encuentra efectivamente enfocado en sus objetivos del trabajo. Eso es lo positivo. Ahora, tenemos ciertos elementos que, producto de la urgencia y cierta brusquedad de cambio de modalidad de trabajo, producto de la contingencia actual, hacen poner ciertas alertas, como por ejemplo, el 48% de estas personas encuestadas indican que hoy día están trabajando desde el living. Están trabajando en el living, o sea, cuestiones súper concretas. El 25% de las personas encuestadas estaba trabajando en el dormitorio. Y un segmento de las personas encuestadas, que son los boomers, que nosotros podríamos catalogar como las personas de mayor edad, manifestaba ciertas complicaciones con el uso de las tecnologías. Entonces todos, si bien es cierto, son elementos positivos respecto de lo primero mencionado en cuanto a que efectivamente permite un aumento del foco de su trabajo en los objetivos, hay otros elementos también que es necesario considerar y que deben ser mejorados. Entonces, esta presentación bien breve busca aunar ciertos conceptos, poner sobre la mesa ciertas situaciones relacionadas con, obviamente, la prevención de riesgo y cómo enfrentarlo. Primero, hacer una pequeña alusión a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a la necesidad de la existencia de ciertas condiciones para que esto tenga éxito. Primero, tiene que existir un respaldo de los directivos, es decir, si los directivos están convencidos de que efectivamente el teletrabajo es una herramienta y la apoyan, tiene mayor probabilidad de éxito. Por el contrario, si son muy reticentes a la implementación de esta modalidad de trabajo, es un poco más difícil implementar. También la necesidad de contar con las herramientas y formación apropiada. Y cuando hablamos de herramientas nos estamos refiriendo a sistemas, nos estamos refiriendo a elementos como equipos, etcétera, etcétera, pero además la formación, tomar en cuenta que la gente sale del lugar de trabajo y tiene que, entre comillas, trabajar con mayor independencia, por lo tanto es necesaria la formación apropiada. Tener las expectativas claras, expectativas tanto de la persona que trabaja en la modalidad de teletrabajo como de los supervisores.
tener claridad de las metas, tener claridad de qué es lo que se busca y cuáles son los resultados esperados una vez que se comienza con esta modalidad de trabajo. Importante tener un control del tiempo. Se puede tender a no diferenciar, partiendo del ejemplo de que estamos trabajando en la casa, por ejemplo, y en qué momento cortar el nexo entre lo laboral y lo personal. Eso también está relacionado con la estrategia personal de trabajo. Se dice que es más recomendable y mucho más sano trabajar por objetivos, lo cual permite tener cierto control de los tiempos y efectivamente conciliar el trabajo con la vida personal. Y un elemento que en este caso la Organización Internacional del Trabajo releva mucho es la confianza que debe existir dentro de los equipos de trabajo, a todo nivel, directivos, supervisores y finalmente los que realizan el trabajo. Estas son directrices que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, el contexto que hoy día tenemos es totalmente anormal. Nos fuimos de un día para otro a trabajar bajo esta modalidad no planificadamente, y esto, tal cual decía el subsecretario, responde a la emergencia sanitaria. O sea, lo que estamos haciendo acá es cautelar la vida mediante el distanciamiento social, y de esa manera nos encontramos en la actual situación. Ahora, en lo concreto, y de manera bien breve, algunos aspectos importantes a considerar y que son identificados como riesgos asociados al teletrabajo. Por una parte, tenemos factores de riesgo psicosocial. Y esto se traduce en la existencia de sobrecarga o una subcarga. O sea, que trabajemos más de lo que trabajábamos estando de forma presencial o menos. Jornadas más extensas, y tiene que ver también con en qué momento, por ejemplo, yo cierro el computador. Ausencia de pausas, mantenernos sentados todo el día sin parar frente a un equipo. Tecnoestrés, y esto está un poco asociado con una de las primeras láminas y que tiene directa relación con la necesidad de formar a la gente en cuanto a la utilización de herramientas. Esta misma herramienta, por ejemplo, hoy día ya es ampliamente utilizada. Indefinición de los límites, ¿ya? Cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo mi vida particular. Y aislamiento. Nosotros somos animales sociales, por definición. Somos animales sociales, y el aislamiento puede transformarse también en un elemento que nos puede afectar y tener una carga significativa en lo psicosocial. Tenemos también trastorno musculoesquelético, y esto tiene que ver con el tipo de trabajo que mayoritariamente es de tipo administrativo en el sentido de que tengo un puesto de trabajo y una silla, un asiento. Se puede traducir en un dolor cervical en el caso de que la disposición de los elementos no sea la adecuada en el sentido de que responda a la altura, a la contextura, a la ubicación de la persona. Un ejemplo claro, si la pantalla, por ejemplo, del computador está más arriba o más abajo de mis ojos, eso puede generar que yo tenga que subir o bajar la vista constantemente. Eso se traduce en dolor cervical. Dolor dorsolumbar, dolores de espalda también, producto de la ubicación o producto del mobiliario que yo estoy utilizando. Disminución en la circulación de las extremidades, tanto brazos, antebrazos como piernas, producto también del constante mantener una posición determinada, y el sedentarismo. Desde el punto de vista de los factores ambientales, que tengamos iluminación inadecuada, reflejos, contrastes fuertes, una ventilación, temperatura y presencia de ruido. Todo eso finalmente confluye en condiciones ambientales de trabajo que también pueden generar ciertas dificultades en el desarrollo del mismo. Y otros factores como el desconocimiento de nuevos riesgos, ¿ya? O sea, acá estamos en una situación que es total y absolutamente nueva, y eso muchas veces nos lleva a generar cierta incertidumbre. Ahora, ¿cómo? De manera simple nosotros podemos atacarlos. En el ámbito de los factores de riesgo psicosocial, teniendo horarios definidos, de inicio, pausas y término de la jornada laboral. Mantener el contacto directo con el equipo, pero sin caer en excesos, sin caer en el exceso de la reunión, sin caer en el exceso de los informes, etcétera, etcétera. Y en la medida de lo posible, procurar un espacio específico de trabajo. En el ámbito de los trastornos musculoesqueléticos, disponer también en la medida de lo posible un mobiliario adecuado, pero además del mobiliario adecuado,
una disposición de materiales según la frecuencia de uso. Importante, evitar la compresión. Hablábamos de ciertos problemas circulatorios, evitar la compresión de las extremidades, a eso nos estamos refiriendo. Evitar bordes demasiado pronunciados de mesa, en las sillas, etcétera, etcétera. Y, muy importante, hacer consciente la necesidad de parar durante un tiempo determinado. Y aprovechar esos espacios también para poder compartir con la familia e integrarlas en estas pausas. En el caso de los factores ambientales, procurar espacios bien iluminados, evitar los reflejos de la iluminación. Consejo simple, que la iluminación esté en paralelo a nuestros brazos. Descansar, entre comillas, los ojos, mantener un lugar ventilado y con ruidos no excesivos. Y en otros factores lo que podemos indicar, esto es igual que ir al trabajo, limpiar previamente, sobre todo bajo las actuales condiciones, preocuparnos mucho de las superficies, mantener un orden, no comer en el espacio de trabajo, y chequear zonas de riesgo, ya que estamos en una situación que es distinta a la habitual. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como instituto? Bueno, tenemos un par de herramientas que son las que están en la parte superior. Tenemos un campus prevención en el cual disponibilizamos a toda la población cursos de prevención y que actualmente estamos viendo datos, se está presentando un mayor uso, ¿ya? Por lo tanto sirve también en esta modalidad de trabajo. Tenemos también un portal de autogestión preventiva en el cual empleadores que también pueden estar en la situación de teletrabajo, acceden y se autoevalúan. Posterior a eso, nosotros brindamos también teleprevención, brindando asistencias técnicas. Hemos desarrollado también, ustedes vieron antes de ingresar al desarrollo de esta actividad, ciertas recomendaciones, ciertos mensajes, los cuales se traducen en videos, mensajes a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, con consejos bastante de sentido común y en específico para esta modalidad de trabajo. ¿Ya? Y aparece ejemplificado. Y una actividad que me gustaría relevar bastante tiene relación con un piloto que se implementó el año pasado en la Superintendencia de Seguridad Social, que vendría a ser la segunda experiencia a nivel de institución pública de teletrabajo. ¿Ya? La Superintendencia de Seguridad Social el año pasado comenzó un pilotaje que se tradujo en 12 funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social en modalidad de teletrabajo. Y efectivamente se cumplió con los preceptos que planteaba la Organización Internacional del Trabajo que les mencionaba al principio. Esto se planificó, nosotros aportamos desde el punto de vista técnico. ¿En qué sentido? Brindándole capacitación a las personas, preparando a las personas respecto de materias de seguridad y salud en el trabajo. Fuimos a los domicilios de los trabajadores para hacer los levantamientos de las condiciones. A estas personas se les hizo una prueba para ver si efectivamente habían asimilado los conocimientos en materia de prevención de riesgos, y posterior a eso fueron, entre comillas, certificados y habilitados para comenzar con esta modalidad. Adicionalmente a eso, nosotros le proporcionamos elementos adicionales de apoyo ergonómico, ¿ya? Para esta modalidad. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se hizo institucionalmente, y en particular, aparte del nivel central de nuestro instituto, la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Seguridad Laboral nos facilitó bastante el trabajo, principalmente de acompañamiento en los domicilios de estos funcionarios y en la transmisión de conocimiento en materia de prevención de riesgo. En conclusión, se puede hacer de forma bien planificada, tal cual lo ejemplificaba en el caso de la Superintendencia de Seguridad Social. Estamos en un contexto que es totalmente anormal, sin embargo es muy importante que se reconozca y se haga siempre consciente la persona que está en esta modalidad de cuáles son sus entornos, de cuál es su espacio de trabajo, para actuar en consecuencia y cuidarse. O sea, aquí hay harto de autocuidado, sin desconocer las responsabilidades que están definidas y que seguramente Pedro Contador profundizará en lo que le compete al empleador.
¿ya? Así que de esta manera quisiera terminar y agradecer nuevamente, director, la posibilidad de participación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. La verdad es que son muchos los aspectos que hay que tener en consideración para realizar el teletrabajo. No es cosa de llegar y sentarse frente a un computador y comenzar a trabajar, sino que, tal como tú decías, hay que tener en consideración el espacio físico, hay que tener en consideración el trabajo que uno va a realizar en cuanto a las expectativas y los objetivos. Eh, Hay que hacer pausas, ¿no es cierto? Esto no puede ser un trabajo continuo. Y quizás una de las cosas más importantes es respetar los horarios, ¿ya? Porque muchos de los que hemos estado realizando este tipo de teletrabajo, de repente nos dan las 10, las 11 de la noche, y ahí nos damos cuenta de que llevamos muchas horas trabajando. Bueno, Luis, han surgido, digamos, algunas preguntas. Justamente una de las preguntas es, ¿cuántas horas debería trabajar una persona haciendo teletrabajo? La idea es mantener un horario lo más habitual posible a lo que se realizaba de forma presencial. Obviamente que el teletrabajo lo que busca es, entre comillas, conciliar lo laboral con lo particular. Y más allá de tener un horario definido de trabajo, acá lo que debe primar es el cumplimiento de ciertos objetivos. Tener claridad de qué es lo que se espera de la persona que está asumiendo esta modalidad de trabajo, ¿ya? Y que es uno de los elementos que más se valora en la encuesta que yo indicaba al principio de la presentación. Sí, eso es muy importante, y tú lo dijiste. La verdad es que tanto el jefe, por decirlo de alguna manera, como el trabajador tienen que tener muy claro las expectativas y los objetivos de tal manera que no se produzca una sobrecarga. Oye, Luis, y nos surge otra pregunta que es muy interesante. ¿Qué pasa si alguien tiene un accidente, digamos, cuando está realizando teletrabajo? O sea, en otras palabras, ¿qué pasa si uno tiene un accidente cuando está en su casa? ¿Hay alguna diferencia entre un tipo de accidente y otro tipo de accidente? Bueno, en ese sentido, y seguramente Pedro Contador podrá brindarnos más luces, director, eh, la línea es bastante delgada y en ese sentido la Superintendencia de Seguridad Social últimamente se ha preocupado de establecer y clarificar estas líneas, ¿ya? Básicamente por una situación bien puntual, y es que el trabajo se traslada por lo general a los hogares en la mayoría de los casos y ejemplifica, ¿ya? De manera bastante simple en qué casos podría eventualmente presentarse un accidente de tipo doméstico, a diferencia de un accidente laboral. Y en ese sentido también tenemos que ser bastante claros que la definición del accidente está estipulada en el artículo 5 de la ley 16.744. Dice que es toda lesión sufrida a causa con ocasión del trabajo, y está definido. Obviamente que es una situación distinta, y producto de eso aparecen las indicaciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Ahora, si el accidente tiene relación con lo que la persona está realizando en términos simples, efectivamente corresponde a una contingencia que está cubierta por el seguro. Pero lo que sí hay que establecer de manera muy clara es si efectivamente el accidente tenía directa relación con lo que la persona estaba realizando. Perfecto, Luis, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a continuación quiero dejar con ustedes a Pedro Contador. Pedro es abogado, magíster y actualmente cursa un doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ha participado en la elaboración de diversas iniciativas legales en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, destacándose en la ley 21.054 que puso término a la distinción entre obreros y empleados. Ha desempeñado su vida profesional en el sector público, fundamentalmente en la Subsecretaría de Previsión Social, donde se desempeña como jefe de asesoría legislativa desde el año 2006. Recientemente integró la comisión que redactó el proyecto de reglamento de teletrabajo o trabajo a distancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, Pedro nos entregará la presentación Obligación de seguridad del empleador en el trabajo a distancia y teletrabajo. Bienvenido, Pedro, muchas gracias. Buenos días. Primero que todo, saludar a todos los asistentes, al subsecretario de Previsión Social, al director del ICL, al resto de los panelistas. Es un agrado poder estar aquí con ustedes en esta modalidad
distinta, pero no deja de ser interesante usar la tecnología y además en el contexto que vivimos y hablar de teletrabajo y de protección de la vida y salud de los trabajadores. Antes de empezar, quisiera hacer, a propósito de las preguntas que se han planteado, dos precisiones que son bien importantes. Una, de que no, este reglamento, la normativa que se dictó por la ley 21.220 no pretende hacer una definición o una caracterización de qué es lo que se considera accidentes del trabajo respecto de del teletrabajo. Eso, en primer lugar, se rige fundamentalmente por las reglas generales y, de alguna manera, la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones en su compendio de qué es, a modo ejemplar, qué se considera accidente del trabajo fundamentalmente y accidente de trayecto. Y en esto con dos consideraciones. Uno, de que los trabajadores de teletrabajo tienen los mismos derechos y por tanto pueden acceder o ocurrírseles un accidente del trabajo y una enfermedad profesional en los mismos términos que un trabajador que no presta ese servicio. Y que hay algunas adecuaciones respecto del accidente de trayecto y las diferencias que pueden existir en un caso concreto respecto de los que se consideran accidentes domésticos. Y lo segundo es precisar que efectivamente esta normativa es de reciente publicación, la ley 21.220, recientemente publicada en el Diario Oficial, 26 de marzo. La ley entró en vigencia el 1 de abril. Se incorpora un capítulo 9 al título 2 del Código del Trabajo, y que por lo mismo, y vamos a ver que hay un plazo bien acotado para dictar reglamento. El reglamento está en proceso de tramitación y por tanto lo que le voy a tratar de exponer, y además en el tiempo que se nos da, es más bien son los lineamientos generales del contenido fundamental de la obligación de seguridad y de lo que dispone el reglamento. Para ello hay que tener en cuenta dos conceptos que están en la ley, que es el trabajo a distancia y el teletrabajo. Y la diferencia fundamental dice relación con el empleo o no de herramientas tecnológicas, informáticas, para la ejecución de un servicio, o que el trabajo a distancia se reporte de esa manera. Y por tanto, trabajo a distancia es todo aquel trabajo que se presta en el domicilio del trabajador o en lugares distintos a las instalaciones, faenas del empleado. Eso tiene importancia en materia de protección de la seguridad y salud en el trabajo porque determina de alguna manera las características del puesto de trabajo, de teletrabajador o teletrabajadora, y por ende los riesgos a los que se expone. No es lo mismo que yo haga trabajo informático todo el día, porque hay una caracterización de un riesgo asociado a ese tipo de actividad, que yo haga una actividad, por ejemplo, que me dedique a la pastelería, vía teletrabajo, que es posible que yo provea a mi empleador cierto tipo de pastelería muy específica, que son otro tipo de riesgos distintos a los informáticos. Lo segundo es considerar el marco legal del reglamento. Fundamentalmente dice relación con el artículo 152.4M, el nuevo artículo del Código del Trabajo, que establece que las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo deben estar contenidas en un reglamento que al efecto apruebe el Ministerio del Trabajo. Señala además, aquí viene una estructura fundamental en relación al contenido del reglamento, que en función de esas condiciones que señala el reglamento, el empleador debe comunicar a estos trabajadores o trabajadoras es el cumplimiento de esas condiciones y debe velar además porque esas condiciones se cumplan. La norma también regula, además, esta obligación que tiene por tanto el empleador de controlar el cumplimiento de las medidas o de las condiciones de trabajo a través de visitas al domicilio del trabajador, que requieren siempre autorización la visita del organismo administrador, que también requiere autorización del trabajador, y también, para fines de fiscalización, la visita al domicilio del trabajador que puede hacer la dirección del trabajo.
Y seguido, el artículo 152 N señala la obligación que tiene el empleador de informar los riesgos laborales existentes en esta modalidad contractual de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo a los procedimientos que establece el decreto 40 del año 69 del Ministerio del Trabajo. Sobre la base de esa consideración, uno puede entender que la ley nos señala un marco preciso de qué es lo que debe contener este nuevo reglamento. La vigencia de la ley el 1 de abril, como ya les dije. El reglamento tiene que haberse dictado dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el diario oficial de la ley 21.220. El reglamento se dictó en esa fecha y actualmente se encuentra en tramitación. Por lo tanto, que prontamente esperamos tener un reglamento publicado en el diario oficial y vigente. Reitero que evidentemente que el reglamento es de ejecución de la ley, por tanto lo que hay que estarse al marco que someramente les señalé anteriormente. Pero también se tuvo a la vista en lo que el convenio 187 de la OIT en su momento, la Política Nacional de Seguridad y Salud que se dictó en virtud de la ratificación de ese convenio nos señala, y fundamentalmente es la gestión de los riesgos, la responsabilidad, la formación, la capacitación, la mejora continua. Y en base a esos principios uno puede ver de alguna manera que esas regulaciones se encuentran en varios de los países que han optado por regular el teletrabajo y específicamente por regular las condiciones de seguridad y salud de este tipo de trabajadores. Además, evidentemente, se han tenido a la vista directrices, recomendaciones de la propia OIT. Solo sobre la base de lo anterior, lo que ya le he expresado, el reglamento pretende de alguna manera consagrar que los trabajadores sujetos a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo tienen en seguridad y salud en el trabajo, y un poco retrotrayéndome a lo que les dije en un comienzo, tienen los mismos derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, será accidente del trabajo cuando sea accidente de trabajo para la generalidad de los trabajadores. Será un accidente de trayecto en las mismas condiciones, tienen las mismas obligaciones también de observar el reglamento interno, tienen los mismos deberes, denunciar cualquier accidente, cualquier incidente que se produzca en los puestos de trabajo. Y ese es como el principio que está imbuido este reglamento, y lo que busca es establecer aquellas regulaciones que requieren de alguna manera de un desarrollo más específico en función de la naturaleza del trabajo que se presta. Por lo mismo, se reitera que en materia de teletrabajo se aplican desde luego todas las regulaciones que en materia de prevención de riesgo establece ya el Código del Trabajo, la Ley de Accidentes, el Decreto Supremo 594 de 1999, que estos trabajadores, si están expuestos a un riesgo que está sujeto a protocolo de vigilancia, también están comprendidos dentro de estas regulaciones, es decir, son trabajadores como cualquier otro tipo de trabajador. ¿Ya? Y lo que reitera la normativa es que se debe gestionar los riesgos laborales presentes. ¿Dónde? En el domicilio del trabajador, en el puesto de trabajo, donde preste servicio en el domicilio. O si fuera el domicilio, en los lugares o en el lugar o lugares donde esos servicios telemáticos o a distancia se presten. Esos son los riesgos que tiene que gestionar. Pero son los riesgos, y reitero, vinculados al puesto de trabajo. Luis bien dice, si eventualmente es el puesto de trabajo es telemático y es en el living de la casa del trabajador, bueno, ese es el puesto de trabajo. Si es una habitación específica, es esa. Si es un lugar donde va el trabajador a prestar servicio en forma específica, bueno, el puesto de trabajo. ¿Ya?
como la ley señala expresamente que el empleador debe comunicar al trabajador las condiciones o las específicas de seguridad que debe cumplir de acuerdo al reglamento, se requiere indefectiblemente que el empleador, identifique cuáles son esos, los peligros y riesgos a los que está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo. Y para eso se establece que el empleador debe confeccionar una matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos asociados a los puestos de trabajo en los lugares que ya les dije. Para eso, evidentemente, se perfila qué es lo que debe contener esta matriz. Debe identificar los riesgos ergonómicos, ambientales, laborales de ese puesto de trabajo en función de la naturaleza de las labores, lugares donde se emplaza, equipos, herramientas que se deban utilizar. Y para ello, previamente, y con asistencia del organismo administrador respectivo, se debe proporcionar al empleador una autoevaluación de esas condiciones de trabajo para que sea completada por el trabajador, porque es su casa normalmente, o el domicilio de un tercero, donde el empleador no tiene la facultad legal de ingresar libremente. Y por tanto, ese es el trabajador que debe complementar cuáles son esas condiciones que hay del puesto de trabajo que se procura de alguna manera desarrollar. Y en función de que el empleador confeccione esta matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, que incluye además eventuales riesgos psicosociales, como también lo dijo Luis. Hay situaciones de aislamiento, trabajo repetitivo, que es importante abordar. Esta matriz permite de alguna manera decirle al trabajador, bueno, señor, de acuerdo a sus condiciones de trabajo, estas son las medidas preventivas, estos son los riesgos que usted tiene. Y en función de esa matriz, el empleador debe elaborar un programa preventivo con las medidas, valga la redundancia, preventivas, correctivas, plazo de ejecución. ¿Y qué responsabilidad tendrá el trabajador en la implementación de las medidas, que normalmente van a ser en su domicilio o en otro lugar de acceso privado? Este programa preventivo además debe procurar y debe incluir un orden de prelación de las medidas preventivas, es decir, controlar el riesgo en su fuente, origen, hasta suprimir el riesgo, si fuera posible, uso de elementos de protección personal en último lugar. En ese contexto y con esa filosofía debe elaborarse una matriz de riesgo, una matriz preventiva, una matriz de trabajo preventivo de las empresas y de los trabajadores sujetos a esta modalidad. Basado también en este documento central que es la evaluación de riesgo, identificación de peligro, identificación y evaluación de riesgo, será cómo se debe informar los riesgos a los trabajadores. Es decir, no se informa la teoría, no se informa lo que indique un libro, ni se informa el riesgo presente en una panadería o en una constructora. Son los riesgos de acuerdo a la actividad, de acuerdo a las características del puesto, de acuerdo al lugar en que se emplaza. El teletrabajo es que debe informarse a los trabajadores de acuerdo a los procedimientos que señala el decreto 40, incluyendo características de los riesgos, las medidas de prevención, las características del proceso productivo, las sustancias que se manipularán según el caso. Basado igualmente en esta misma matriz, es que también deberán capacitarse a los trabajadores al inicio, como señala la ley, y periódicamente, como mandata la ley de accidentes, que la capacitación sea periódica, pero en función, evidentemente, de las necesidades que se detecten y los riesgos específicos y evaluados que se deriven de la matriz de riesgo. En el mismo contexto, tiene la misma orientación de proceso continuo de un sistema de calidad, es que deben proporcionarse los elementos de protección personal, como señala la ley,
gratuitamente, adecuados al riesgo, pero en función también de los riesgos detectados. Y, como dije, se trata de un proceso continuo, se requiere evaluar periódicamente el cumplimiento del programa preventivo. ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Hubo accidente? ¿Hubo siniestro? ¿Qué falló? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cuáles son las fortalezas del programa? Y si fuera necesario, el empleador puede hacer visitas periódicas que requieren siempre autorización del trabajador, puede requerir que vaya el organismo administrador para lo mismo y que prescriba medidas, y también puede la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento del programa preventivo, de las normas preventivas, también yendo al lugar, al domicilio del trabajador con autorización de este. Finalmente, para no extenderme en demasía, y pensando en el rol que tiene, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Laboral, el reglamento, lo que se pretende hacer en gestión de prevención de riesgo es muy importante. Ya existen dentro de los programas preventivos que se elaboran anualmente bajo las instrucciones de la suceso por parte del organismo, estas matrices de autoevaluación de riesgos. Nosotros creemos que es un buen mecanismo que se puede implementar para que efectivamente se determinen cuáles son las condiciones de riesgo reales, específicas, existentes en los lugares de trabajo. Los organismos administradores van a hacer ese rol de hacer esas matrices, de ponerla a disposición de las empresas para que lo llenen los trabajadores, y también de asistencia técnica en el cumplimiento de toda la normativa que señale el reglamento, por ejemplo, para prescribir medidas, para hacer visitas, insisto, y para el mejoramiento continuo. Toda la información vinculada a la gestión de riesgo, es decir, qué se informó, qué informó el trabajador, qué se comunicó, cómo se llenó la matriz, qué medidas se prescribieron, las visitas que se efectuaran, deben estar registradas documentalmente por el empleador en un registro que queda a disposición de la Inspección del Trabajo, que es la entidad fiscalizadora de este reglamento, como señala la propia ley, la ley 21.220, y claramente sin perjuicio del rol de la Superintendencia de Seguridad Social, en consideración de que también hay intervención y responsabilidades de los propios organismos administradores en garantizar la protección de la vida y salud de este teletrabajo. Con eso llego, muchas gracias y atento a las consultas que se puedan hacer. Perfecto, muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Evidentemente habrá un antes y un después en la modalidad de trabajo después de esta pandemia. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que emiten boletas de honorario? ¿Entran en este marco legal? A ver, en términos estrictamente formales, esto recién se está implementando. Yo no me imagino que también habrá jurisprudencia de la propia Contraloría y de los tribunales, así que no quiero ser categórico en lo que voy a señalar, pero este reglamento se aplica a trabajadores que celebran, sujetos al Código del Trabajo, que celebran una modalidad contractual que es el teletrabajo o trabajo a distancia. Por tanto, los trabajadores honorarios, jurídicamente o laboralmente, aunque hubiera opiniones que pudieran decir que no es así, a lo menos en términos laborales, en términos jurídicos, son trabajadores independientes. Y por tanto no estarían en principio aplicándose estas normas, sin perjuicio que respecto a los funcionarios públicos pudiera haber mañana una ley, o lo que resolviera en su momento la jurisprudencia de la Contraloría o de los tribunales. Yo lo digo en términos de lo que se aplica al reglamento. El reglamento se aplica a trabajadores a quienes se le aplica el Código del Trabajo. Ok. Complementando un poco lo que dice Pedro y a lo mejor la preocupación de la persona que pregunta esto va en términos de los accidentes laborales. Bueno, la ley 21.133, que partió el 1 de julio del año 2019, incorporó a todos los trabajadores que emiten boletas honorarios, 540.000 trabajadores aproximadamente,
y que se les retuvo para estos efectos en la operación renta, y quedaron cubiertos con la ley 16.744 de accidentes del trabajo y otras leyes también. Seguramente falta más precisión respecto a la ley que explicaba Pedro, pero en cuanto es a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estos 540.000 trabajadores están cubiertos. Pedro, otra pregunta que hay dice relación a que en este reglamento, el reglamento que se va a trabajar, ¿qué entidades van a participar? Si va a participar, por ejemplo, la Subsecretaría de Previsión Social, organismos administradores, la Superintendencia de Seguro Social, ¿quiénes van a participar? ¿Está definido eso? Sí, a ver, mira, una precisión. El reglamento, y lo dije al comienzo, fui súper preciso, el reglamento pretende regular condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No regula condiciones de acceso a la cobertura de la ley de accidentes. Esas ya están definidas por la ley, en general, para todos los trabajadores, sean dependientes del sector privado o del sector público, por la ley de accidentes, la ley 19.345. Y respecto de lo independiente, las condiciones y requisitos de acceso están definidos por los artículos 88 y 89 de la ley 20.255. Este reglamento no influye ni afecta ese tipo de normas. Lo que puede dar es para quienes se le aplica el reglamento con unas condiciones más objetivas de cuándo se presta el servicio y cuáles son los riesgos a los que se expone un trabajador. Es un elemento de prueba, pero no influye el acceso y cobertura. Lo segundo es que la ley nos puso un plazo extremadamente corto, ni siquiera de la vigencia de la ley, hubiéramos ganado algunos días, 4 o 5 días, no, nos puso 30 días desde la publicación de la ley para dictar el reglamento. Y eso yo les dije que fue en marzo, el 26 de marzo. Y por tanto saqué las conclusiones de que a lo más el 26 de marzo debió haberse dictado, cosa que se hizo, se dictó el reglamento en un tiempo que nos hizo primera vez que existe una regulación reglamentaria sobre condiciones de trabajo, del teletrabajo, y lo que hicimos fue consultarlo dentro de lo más que pudimos hacerlo en el Ministerio, con el trabajo coordinado de ambas subsecretarías, con participación de la Suceso, de la Dirección de Trabajo y también en su momento con el Ministerio de Salud. Ok, Pedro, muchas gracias. Gracias. Bueno, y la tercera ponente que tenemos para terminar es Carolina Pereira, que es la jefa del Departamento de Clientes y Entorno del Instituto de Seguridad Laboral. Carolina es ingeniera comercial, posee un MBA, tiene amplia experiencia en el sector público y privado. Ha liderado proyectos en áreas de servicios, atención a clientes, capacitación, certificación de competencias laborales, además de reinserción laboral y emprendimientos. Carolina, actualmente, tal como dije, es la jefa del Departamento de Clientes y Entorno. Hola, director, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo también a los panelistas, a nuestro subsecretario. Y bueno, yo estoy aquí hoy día para contarles un poco la exitosa experiencia que hemos tenido en la aplicación del teletrabajo. Cómo pudimos como institución adaptarnos a esta situación de pandemia mundial, donde tuvimos que dejar de tener cercanía con las otras personas, tuvimos que generar este distanciamiento social y por tanto muchos nos tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas. Por lo tanto, yo tengo una presentación desde el punto de vista, por supuesto, de la atención al usuario, para que ustedes vean cómo lo hicimos como institución. Bueno, primero me gustaría contarles un poco de historia de nuestra red de atención al público. Hice un pequeño cuadrito con una cronología desde febrero hasta el mes de abril, que son los principales hitos relacionados con tanto la pandemia como este esfuerzo de teletrabajo que hemos hecho. En el mes de febrero teníamos nuestra red de atención completa, 100 ejecutivos de plataforma atendiendo nuestras sucursales, 49 centros de atención y 4 módulos que están específicamente dentro de hospitales en distintos puntos del país. Tuvimos
como registro 6.000 atenciones presenciales en nuestros centros de atención y 12.000 llamados a nuestro call center, nuestro número 600, que atiende dudas y consultas del el público en general. En el mes de marzo empezamos ya con esto de la pandemia un poco más fuerte, empezaron a aparecer los primeros contagios, y por lo tanto el día 26 de marzo tuvimos que cerrar nuestros centros de atención presencial. Y los 541 funcionarios del instituto se fueron a hacer teletrabajo a sus casas. Fue una situación compleja porque no estábamos preparados para ello, pero sin embargo fuimos sobre la marcha implementando distintas cosas que nos permitieron garantizar la atención a la ciudadanía, porque nosotros como un servicio público tenemos que tener como primer norte el poder atender a la ciudadanía y garantizar ese servicio. Por lo tanto, implementamos en todas las direcciones regionales un correo electrónico que nos permitió seguir teniendo contacto con los trabajadores y los empleadores adheridos y poder seguir recibiendo sus consultas, más allá del call center. Y para eso tuvimos también que adaptar nuestros procedimientos internos. Tuvimos que adaptar muchas cosas para que pudiéramos trabajar a distancia y pudiéramos dar respuesta a las personas que necesitaban las prestaciones ley. En el mes de marzo atendimos presencialmente hasta el 25 y tuvimos 3.800 atenciones presenciales. Los llamados telefónicos aumentaron casi en un 20% y tuvimos 14.000 atenciones telefónicas. Y esta nueva implementación de correo único regional tuvo un número no menor de 800 atenciones a distancia. En el mes de abril comenzó el plan de retorno seguro y empezamos gradualmente a abrir sucursales. Y aquí hay algo súper importante, porque nosotros como institución nos preocupamos en primer lugar de la salud de nuestros funcionarios. Y por lo tanto, todas aquellas personas que estaban dentro de los grupos de riesgo quedaron fuera de este grupo de personas que iba a empezar paulatinamente a atender nuevamente a la ciudadanía. Como institución hicimos una gran compra de elementos de protección personal para los funcionarios. Todos los funcionarios que estaban en nuestras sucursales contaron con mascarillas, con alcohol gel, etcétera, etcétera. Compramos acrílicos para los escritorios y se implementaron todas las medidas para cuidar la salud de nuestros funcionarios y cuidar la salud también de las personas que venían a nuestras sucursales. También, en conjunto con la Suceso, implementamos un protocolo de prevención de contagio, pensando en todas aquellas personas que están en la primera línea y están de cara al cliente y tienen contacto día a día con personas. En ese mes, como registro, tuvimos solo 100 atenciones presenciales. Nuestro call center sufrió exponencialmente el número de llamados en un 22% en relación al mes anterior, de 17.000 llamados, y tuvimos a través del correo único regional 3.200 atenciones a distancia. Esa es la historia, esa es la foto de cómo nosotros hemos enfrentado esta pandemia en los últimos 3 meses. Entonces nos fuimos a hacer un análisis. Habían situaciones del contexto externo a la institución y había situaciones del contexto más bien interno. Haciendo un análisis externo, nosotros tenemos como institución un mandato presidencial que nos obliga a ir avanzando hacia la omnicanalidad, propender a los trámites digitales y a distancia para poder facilitar a través de todos los medios los trámites y las dudas de los clientes sin que tengan que necesariamente venir a nuestras sucursales. Teníamos la contingencia sanitaria que nos obligaba a tener un distanciamiento social y que estaba presente tanto en Chile como en el mundo. Y también, como un dato anexo, el porcentaje de digitalización de nuestros trabajadores y empleadores adheridos es bastante alto, es de un 93%. En cuanto al análisis interno, institucional, nosotros tenemos varias sucursales, tenemos 49.
Es un número alto. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por tener la red más completa de atención presencial. Sin embargo, ese número, si uno lo mira desde el contexto nacional, la verdad es que significa tener presencia solo en el 14% de las comunas del país. Por lo tanto, hay muchas personas que están en comunas alejadas que tienen que hacer viajes para poder atenderse en nuestras sucursales. Tenemos también la experiencia de teletrabajo, que es muy exitosa a nivel institucional, tenemos un balance muy positivo. Y por último, tenemos la necesidad de hacer un escalamiento de la experiencia usuaria, de mejorar la experiencia usuaria hacia las distintas áreas y prestaciones ley que nuestra institución tiene, como es no solo el servicio al cliente, sino que el área de prevención y también el área de prestaciones médicas. Hecho este análisis, llegamos a nuestro último chiche, nuestro último producto, canal de atención. Lo lanzamos el día de ayer y por eso que digo que es un chiche, porque estamos muy contentos. Tenemos un canal de atención que en realidad somos pioneros en cuanto a servicios del Estado. Ha funcionado fantástico, ha tenido una excelente evaluación de parte de los usuarios y básicamente tiene que ver con poder avanzar en esta situación de teletrabajo que está funcionando muy bien y también poder avanzar en generar mayores facilidades de atención para nuestros usuarios. Es un servicio muy innovador, como les decía, somos pioneros en tener este servicio en línea. No les he explicado lo que es. La sucursal en línea es nuestro último proyecto y es un canal de atención nuevo, como les decía, donde los usuarios tienen que ingresar a nuestra página web, donde hay un banner, ingresan a la sucursal en línea con clave única y van a tener acceso a atención a través de videocámara de un ejecutivo real que va a estar en tiempo real y que va a poder atender a las personas exactamente igual como si estuvieran en nuestra sucursal. Van a poder interactuar, van a poder chatear, van a poder compartir pantalla, compartir formularios y poder educar y explicar de la mejor forma posible y presencialmente, pero virtual, a los trabajadores o a los empleadores. Entonces, como les decía, es un servicio muy innovador que ya está funcionando desde el día de ayer. Tenemos en este minuto, estamos trabajando con un plan piloto de 5 posiciones para ir viendo, digamos, cómo se va dando esta sucursal en línea, pero el proyecto en un cortísimo plazo tiene que crecer a 15 posiciones. Las llamadas que hacen las personas a esta sucursal en línea no tienen límite de tiempo. Por lo tanto, si hay una persona que realmente necesita una dedicación especial, se le va a dar tal cual como cuando vienen acá a las sucursales. También tiene un horario de atención similar al de nuestros centros de atención. La sucursal en línea atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13:30. Está alojada en nuestra página web con clave única, como les comentaba, y es una página con comunicación segura y cifrada. Eso es muy importante porque de repente las personas pueden tener algún temor de accesos no deseados, y eso en este servicio no les va a ocurrir. También es importante comentarles que el acceso a nuestra sucursal en línea es a través de distintos dispositivos. Puedes hacerlo desde un computador, puedes hacerlo desde una tablet, puedes hacerlo desde un celular. Y a través de cualquiera de esos medios tú puedes acceder a que te atienda un ejecutivo face to face. Cualquier persona que tenga acceso a señal telefónica o internet puede comunicarse a la sucursal en línea. No necesita estar en ninguna parte en particular, simplemente con la señal que le permita acceder a internet, a las páginas web y poder conectarse. Y por último, también a nosotros nos va a permitir llegar a todos aquellos trabajadores que están en comunas que no tienen sucursales del ISL. Por lo tanto,
Este proyecto, la verdad es que nos tiene muy contentos, es un gran hito institucional y nace específicamente de la pandemia y de esta experiencia de teletrabajo que hemos tenido como institución, porque los ejecutivos que atienden la sucursal en línea están en sus casas haciendo teletrabajo. Por lo tanto, eso también nos viene a reforzar que los ejecutivos pueden atender con toda la atención necesaria para nuestros trabajadores, que son nuestro principal razón de ser. Eso es lo que yo les quería contar. Solamente invitarlos a visitar nuestra sucursal en línea en www.sucursalenlinea.isl.gov.cl y si no, en nuestra página web a través del banner de sucursal en línea. Muchas gracias. Ok, Carolina, muchas gracias. Bueno, es una excelente noticia. Entiendo que el subsecretario Pedro Pizarro quiere hacerle una pregunta a los ponentes. Subsecretario. Gracias, director. No, bueno, primero felicitarlo porque creo que ha sido sumamente claro y ejemplificador las tres exposiciones que hemos escuchado y la cantidad de consultas que veo que han llegado, dar a entender que como todo tema nuevo genera una serie de dudas y preguntas, y esas se van a ir clarificando algunas ahora, otras en el camino. Y yo quería plantearles un tema que no sé si van a tener respuesta ahora o para que lo analicemos después. Junto con hacer un teletrabajo en contexto de la pandemia, los que tenemos hijos sabemos también que están todos los niños en la casa con teleeducación. ¿Y cómo se logra compatibilizar? Porque esa teleeducación también implica que muchas veces, sobre todo con niños más chicos, los papás tienen que estar supervisando que se conecten y tratando de ir complementando o haciendo de que vayan también estudiando y trabajando. Eso considerando de que tienen que estar cumpliendo, o el ideal sería cumplir un horario semejante al horario de trabajo. ¿Cómo se logra esa compatibilización? Es un tema que se está analizando, estudiando, porque aquí no es solamente que hayamos empezado con teletrabajo, sino que partimos con varias otras medidas que afectan y que hacen que los tiempos de los papás tengan que estar dedicados no solamente al teletrabajo durante el horario de trabajo. Entonces, planteo la inquietud ahí, no sé si alguno se anima con la respuesta. Bueno, está abierta la pregunta. Yo entiendo que de los ponentes, por lo menos yo conozco a Luis y Carolina, que tienen este problema en la casa. Ya los dos tienen niños chicos. Y generalmente cuando estamos haciendo reuniones de videoconferencia, llegan ellos, digamos, a saludar a su mamá o a saludar a su papá. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo lo haces? Bueno, la verdad es que es bien difícil. Es súper difícil. Mi hija me toca la ventana porque yo me encierro, me toca la ventana, me lleva regalos, de repente pasa por debajo de mi silla, me empieza a hablar por acá cuando estoy en reuniones, es complejo. Pero yo creo que con el pasar de los días, además que a todos nos pasa en realidad, entonces en el fondo poder avanzar lidiando con los niños, o con distintas cosas, con las responsabilidades del hogar, con cocinar, etcétera. Todo eso es muy complejo, hay que organizarse mucho, a mí me agota mucho, pero si uno sabe organizarse y sabe administrar el tiempo, la verdad es que es llevadero. Yo cuando empecé con el teletrabajo estaba feliz, yo dije, uy, qué rico, voy a estar en la casa, me va a sobrar el tiempo, y la verdad es que no es así, no sobra el tiempo. Pero haciendo un balance, o sea, bueno, el hecho de poder estar en nuestra casa y no tener que arriesgarnos al contagio, la verdad es que es el mejor regalo y lo mejor que nos pudo haber pasado, que no todas las personas tienen esa posibilidad. Así que, bueno, lidiar nomás con estas cosas que nos pasan a todos y eso. A mí me gustaría agregar, subsecretario, claro, es difícil, es difícil. Es muy complejo y creo que es más complejo aún para aquellas personas que están en sus casas sin otro soporte. Afortunadamente, yo en mi caso trabajamos las dos, mi esposa y yo, y estamos los dos en la casa y eso aliviana. Nosotros tenemos una hija en la casa y la verdad que vale como por 1000. Es complicado, sin embargo,
no hay receta. Hay que partir del contexto de que esto es una situación totalmente extraordinaria, partiendo de la base que una de las cosas que tendría que asegurarse en un teletrabajo, entre comillas, como corresponde, es partir de la base de que todo el sistema de apoyo, llámese jardín, guardería, colegio, están en funcionamiento, que no es la situación actual. Esta es una situación totalmente anormal. Sin embargo, es mucho de comunicación, mucho de coordinación, mucho de definición de roles y de espacios. Y hacer consciente tanto a niños en menor medida y sobre todo a los adultos de que requieren de nuestra atención. Tal como mencionaba Carolina, a veces yo me encuentro con los tirones de ropa, a veces me encuentro que me toquen la espalda y estando en reunión, y eso es parte, hoy día es parte de lo que nos toca vivir. Los niños se aburren, a veces uno siente cierta culpabilidad por no darle el espacio que ellos reclaman. Ellos viven el día a día. Es la responsabilidad nuestra, de los adultos, ser conscientes de eso. Y nosotros incorporarlo también, con todas las dificultades, hacer los espacios, como les decía, incorporarlos en las pausas que realizamos nosotros para descontracturarnos un poco, desenchufarnos un poco, compartir tiempo. Tal como decía Carolina, para mí ha sido una experiencia desde ese punto de vista muy enriquecedora que ha permitido cohesionar aún más el vínculo con mi hija en este caso, y como nivel nuclear de familia ha sido complejo, pero dentro de todo nos ha permitido en lo positivo afianzarnos aún más como familia. Eso, desde mi experiencia. Ok, gracias Luis.